Bienvenidos a Énigmas del Ayer. Todos conocemos la cara sonriente de Ronald McDonald. Es un icono de la infancia, de las comidas familiares y de la diversión. Pero, ¿y si esa sonrisa plástica escondiera algo oscuro? ¿Y si, en la quietud de la noche, esa estatua de fibra de vidrio no fuera tan inanimada como pensamos? Esta noche nos adentramos en una de las leyendas urbanas más perturbadoras de Latinoamérica. Una historia que comenzó con una simple apuesta y terminó en tragedia. Prepárense para escuchar el relato de La penitencia del silencio, el incidente de Cuernavaca. No vuelvan a mirar a un payaso de la misma manera. La noche era inusualmente fría para ser marzo. Martín y Sergio, dos universitarios con más cafeína en la sangre que sentido común, decidieron detenerse en el McDonald's de la carretera vieja para comer algo antes de seguir el viaje. El lugar estaba desierto, iluminado solo por el parpadeo de un neón cansado. Afuera, sentada en la icónica banca de madera, estaba la estatua de Ronald McDonald. Tenía un brazo extendido sobre el respaldo, invitando a cualquiera a sentarse a su lado. ¿A que no te atreves a tomarte una foto sentado en su regazo?, desafió Sergio sacando su teléfono. Martín, queriendo hacerse el valiente, soltó una carcajada nerviosa. Es fibra de vidrio, Sergio, no seas infantil. Martín se acercó a la figura. De cerca la pintura del payaso estaba descascarada, dándole un aspecto de piel muerta. Se sentó con rigidez en la banca, justo al lado del payaso, y apoyó su cabeza en el hombro de plástico. Sergio encuadró la imagen. ¡Di cheese!, gritó Sergio. El flash de la cámara iluminó la escena por una fracción de segundo, pero lo que Sergio vio en la pantalla lo dejó paralizado. En la foto, los ojos de la estatua no miraban al frente, estaban girados hacia Martín. «Martín, sal de ahí, ahora», susurró Sergio con la voz quebrada. «¿Qué pasa? ¿Salió mal?». Martín se rió, pero su risa se cortó en seco cuando sintió algo. No fue un movimiento brusco, fue un cambio sutil en la temperatura. El hombro de la estatua, que debería estar frío como el hielo, se sentía tibio. Martín intentó levantarse, pero sintió una presión leve, casi imperceptible, sobre su hombro. «Me cansé». Una voz rasposa, como si saliera de una garganta llena de arena, vibró justo al lado de su oído. Martín se quedó petrificado. No fue su imaginación. La mano de plástico que descansaba sobre el respaldo de la banca se había cerrado apenas unos milímetros, enganchándose en la tela de su sudadera. «Me cansé de estar sentado», continuó la voz. Sergio salió corriendo hacia el auto, gritando el nombre de su amigo. Martín, impulsado por un terror primario, se arrancó la sudadera y corrió tras él, dejando la prenda atrapada en los dedos amarillos de la estatua. Desde el retrovisor del auto, mientras aceleraban, ambos juraron ver lo mismo. La banca estaba vacía, y una silueta larga, de movimientos espasmódicos y zapatos rojos gigantes, se ponía de pie bajo la luz intermitente del estacionamiento, estirando los brazos por primera vez en décadas. Eran las 3:15 de la mañana. El brillo fluorescente del McDonald's de la carretera nacional era lo único que desafiaba a la niebla. Adentro, Marcos limpiaba las mesas con la apatía de quien ha hecho lo mismo 1000 veces, hasta que el timbre de la puerta anunció un cliente. Era un hombre alto, con un impermeable amarillo que goteaba a pesar de que no llovía. Se quedó frente al mostrador, inmóvil. «Bienvenido a McDonald's. ¿Puedo tomar su pedido?», preguntó Marcos sin levantar la vista. El hombre no respondió. Solo señaló con un dedo largo y pálido hacia el Play Place, el área de juegos infantiles que estaba a oscuras al fondo del local. «Esa zona está cerrada, señor. Solo autoservicio y comedor», dijo Marcos, sintiendo un escalofrío repentino. El hombre se dio la vuelta y caminó hacia los tubos de plástico de colores. Marcos iba a gritarle que se detuviera, pero se quedó mudo al ver que el hombre no caminaba, sino que se deslizaba con una rigidez antinatural. Antes de que pudiera reaccionar, el extraño se metió en la entrada del laberinto de túneles y desapareció en la oscuridad. Marcos tomó la linterna de seguridad.
Sabía que debía llamar a la policía, pero el silencio que emanaba del área de juegos era magnético, casi hipnótico. Al llegar a la red de entrada, un olor fétido, como a carne rancia mezclada con plástico quemado, lo golpeó. Iluminó el interior del túnel amarillo. Al fondo vio unos zapatos rojos de payaso, gigantes, gastados. «Hola, ¿hay alguien ahí?», susurró. Desde lo profundo de los tubos, una voz que sonaba como el roce de papel de lija respondió: «¿Te gustaría saber qué hay en la cajita feliz de esta noche, Marcos?». El pánico lo ancló al suelo. De la oscuridad emergió una mano enguantada de blanco, pero los dedos eran demasiado largos y terminaban en garras que rasgaron el vinilo del juego. No era un hombre, era algo que imitaba la forma de la mascota de la cadena, con una sonrisa pintada que se ensanchaba más allá de lo humanamente posible, revelando hileras de dientes afilados y amarillentos. El incidente de Cuernavaca. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse, no por nostalgia, sino por miedo. En una de las avenidas principales de Cuernavaca, México, existía un McDonald's que, durante años, fue el punto de reunión de familias y universitarios. Pero a mediados de la década de los 2000, algo cambió. La sucursal cerró repentinamente. No hubo remodelación ni quiebra aparente. Simplemente, un día las luces se apagaron y nunca más volvieron a encenderse. El motivo, según los lugareños, no fue económico. Fue una noche de marzo, una noche que comenzó con risas y terminó en gritos que aún resuenan en las pesadillas de quienes sobrevivieron. Ricardo, Javier y Luis estaban celebrando el final del semestre. Era casi la 1:30 de la mañana. La ciudad estaba tranquila, sumida en esa calma tensa que precede a las peores tormentas. Conducían sin rumbo fijo hasta que el hambre los hizo detenerse en el único lugar que parecía tener vida: el McDonald's 24 horas. El estacionamiento estaba vacío, salvo por una patrulla solitaria estacionada a lo lejos y el auto de los jóvenes. Fuera del restaurante, bajo una farola amarillenta que zumbaba intermitentemente, estaba la banca de madera, y en ella, sentado con su eterna sonrisa plástica y su traje amarillo brillante, estaba Ronald McDonald. Tenía la pierna cruzada y el brazo derecho extendido sobre el respaldo, una invitación muda a los clientes para que posaran junto a él. Mientras comían dentro, la conversación derivó hacia las leyendas urbanas. Javier, el más escéptico y provocador del grupo, lanzó el desafío: ¿a que no se atreven a sentarse afuera con el payaso hasta que terminen de comer? $10 al que se quede más tiempo. Ricardo y Luis se miraron. No tenían miedo, era una simple estatua de fibra de vidrio, pero la idea no les agradaba. Había algo en los ojos pintados del muñeco, algo que, visto desde la ventana del restaurante, parecía seguir sus movimientos. «Hecho», dijo Ricardo, queriendo demostrar valor. Luis decidió quedarse dentro, argumentando que alguien tenía que vigilar la comida sobrante, aunque la verdad era que no quería estar cerca de esa cosa en la oscuridad. Ricardo y Javier salieron. La temperatura afuera había bajado drásticamente. El viento soplaba suavemente, haciendo crujir las hojas secas del estacionamiento. Se sentaron en la banca. Ricardo, cumpliendo su parte del trato, se acomodó justo al lado del payaso, apoyando su codo en el hombro de plástico. Javier se sentó en el extremo opuesto. Comenzaron a comer sus hamburguesas en silencio. El zumbido de la farola era el único sonido, rítmico e hipnótico. Ricardo empezó a sentirse incómodo. El hombro del payaso estaba extremadamente frío, un frío que parecía atravesar su chaqueta e instalarse en sus huesos. «Está helando», dijo Ricardo intentando romper el hielo. «Sí, ya casi termino. Vámonos», respondió Javier, apresurándose a dar el último bocado. Ricardo, sintiendo el desafío de Javier, decidió llevar la apuesta un paso más allá. Se recostó ligeramente en el asiento y suspiró hondo, cerrando los ojos por un momento. «Oye, estoy realmente cansado», dijo Ricardo dirigiéndose a su amigo sin abrir los ojos. El silencio que siguió fue absoluto. Javier dejó de masticar. Dentro del restaurante, Luis, que los miraba por la ventana,
Se quedó petrificado. No fue una voz humana, fue un sonido gutural, como si plástico y metal frotaran entre sí, una vibración que parecía salir no de la boca pintada de la estatua, sino de su interior hueco. Yo también. Javier vio cómo la estatua giraba la cabeza lentamente. Fue un movimiento espasmódico, mecánico, pero con una intención inconfundible. Los ojos pintados, que antes miraban al frente, ahora estaban fijos en Ricardo. La sonrisa plástica parecía haberse estirado, revelando lo que parecían ser hileras de dientes diminutos y afilados ocultos en la sombra de la boca. Al mismo tiempo, la mano derecha del payaso, la que descansaba sobre el respaldo de la banca, se cerró. Ricardo sintió una presión fría y despiadada en su hombro. No podía moverse. Estaba paralizado por un terror primario que anulaba cualquier capacidad de reacción. «¡Ricardo, corre!», gritó Javier, soltando su comida y poniéndose en pie de un salto, retrocediendo hacia el auto. Desde dentro, Luis vio cómo Ricardo luchaba débilmente, atrapado por el brazo de la estatua. El payaso comenzó a bajar la pierna cruzada, preparándose para ponerse en pie. El brazo izquierdo del muñeco, el que sostenía una cajita feliz, comenzó a levantarse lentamente, como si quisiera envolver a Ricardo en un abrazo mortal. Javier corrió hacia la patrulla policía, gritando desesperado. Los oficiales, que estaban dormidos, se despertaron sobresaltados. Cuando miraron hacia la banca, se quedaron helados. La estatua no estaba en su posición habitual. Estaba inclinada sobre Ricardo, y su cara estaba a centímetros de la de él. Los policías bajaron de la patrulla y corrieron hacia la escena, con las armas desenfundadas. «¡Alto ahí! ¡Suelte al joven!». En ese instante, la luz de la farola parpadeó y se apagó por completo. En la oscuridad, se escuchó un sonido seco, como de fibra de vidrio rompiéndose, seguido de un último y agónico suspiro de Ricardo. Cuando la luz volvió, un segundo después, la estatua estaba de nuevo en su posición original, con la pierna cruzada y la sonrisa eterna. Pero Ricardo ya no estaba sentado a su lado. Estaba desplomado en el suelo del estacionamiento, con los ojos bien abiertos, fijos en el cielo estrellado. Su rostro estaba lívido, congelado en una expresión de horror indescriptible. El reporte oficial indicó que Ricardo había sufrido un infarto agudo de miocardio fulminante a causa de una impresión súbita no especificada. Javier y Luis fueron interrogados durante horas. Sus relatos eran idénticos, pero las autoridades los trataron como una broma de mal gusto o el resultado del consumo de drogas, a pesar de que los análisis salieron negativos. El McDonald's cerró al día siguiente. No hubo despedidas ni liquidación de inventario. Simplemente, un equipo de mudanza llegó a las 3 de la mañana, escoltado por personal de seguridad privada de la cadena corporativa. Lo primero que quitaron fue la banca. Luis juró que, mientras los trabajadores subían la estatua al camión, el payaso parecía mirar hacia el lugar donde Ricardo había caído, y que su mano derecha, la que lo había atrapado, tenía una mancha de pintura amarilla descascarada, revelando algo oscuro y húmedo debajo. Las cintas de seguridad del restaurante y de la gasolinera de enfrente nunca fueron reveladas al público. Se rumora que la corporación pagó cifras astronómicas para sellar las bocas de los policías y de las familias involucradas. Hoy en día, en ese lugar hay un edificio de oficinas vacío. Las estatuas de Ronald McDonald en bancas fueron retiradas de casi todas las sucursales de México poco tiempo después del incidente, oficialmente como parte de una reorganización de imagen. Pero si pasas por ese lugar en Cuernavaca en una noche fría de marzo y prestas atención al zumbido de las farolas, algunos dicen que aún puedes escuchar una voz rasposa que susurra en la oscuridad. «Hazme reír, yo también estoy cansado». Y si miras con cuidado hacia donde solía estar la banca, quizás veas una silueta alta y desgarbada, esperando a su próximo invitado. ¿Leyenda urbana o una verdad silenciada? Lo cierto es que, poco después de que estas historias se hicieran virales a principios de los años 2000, las icónicas bancas con la estatua de Ronald McDonald comenzaron a desaparecer de los establecimientos en todo el mundo. Aunque la empresa sostiene que fue parte de un cambio de imagen para promover una vida más saludable y alejarse de los payasos, especialmente tras la crisis de los
payasos asesinos en 2016. Para muchos, la coincidencia es demasiado extraña. Estas historias, que nacieron en lugares como Cuernavaca, México, se alimentan de nuestra coulrofobia, el miedo a los payasos, y de ese sentimiento inquietante de que un objeto inanimado nos observa cuando le damos la espalda. ¿Alguna vez viste una de estas estatuas de cerca? ¿Sentiste que sus ojos te seguían? Si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón por acompañarme en este relato. Historias como estas solo cobran vida gracias a ustedes. Si te gustó el video y quieres que traiga más investigaciones sobre leyendas urbanas y misterios sin resolver, suscríbete al canal para no perderte el próximo estreno. Dale un buen like para que el algoritmo sepa que nos gusta el terror. Y comparte esta historia con ese amigo que siempre tiene miedo de ir a los juegos de McDonald's de noche. Déjame en los comentarios, ¿qué otra estatua o maniquí te da escalofríos? Los estaré leyendo. Soy Egnima de la Yeri. Recuerda, la próxima vez que veas una estatua sonriendo en la oscuridad, no seas tú quien diga que está cansado. Buenas noches.